Esta noche estamos en Hebreos capítulo 4 y vamos a comenzar con el versículo 14. Padre, en esta noche te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por tu misericordia, por las cosas buenas que tú nos das. Gracias por nuestros estudios bíblicos, gracias por los hermanos que se sientan a tus pies para aprender de ti, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en esta noche, que cobre vida, que nos ministre, que nos hable, que nos muestre y que nosotros sigamos siendo nutridos y fortalecidos por tu palabra, Señor, que escuchemos tu voz y que nos deje entendimiento en todo asunto espiritual. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, hemos estado estudiando la carta a los Hebreos, que a veces cuando uno se mete mucho en los detalles, uno se pierde en el bosque. Vamos a tratar de entender lo que el autor pretende. Este autor, hemos dicho, está preocupado porque muchos cristianos se están alejando de la iglesia, del movimiento cristiano. Muchos se están regresando al judaísmo. Y entonces el autor, con esa preocupación, quiere demostrar que realmente eso es una decisión pobre, no de mucho beneficio para el cristiano, porque él quiere demostrar que Cristo es superior a la ley, superior a los profetas, superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, superior a todas esas tradiciones judías. Él ha venido demostrando en capítulo tras capítulo: Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Moisés. ¿Bien? Y entonces está introduciendo el tema de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y es una introducción al tema. Se va a introducir un carácter, una personalidad que se llama Melquisedec. Lo vamos a tomar con calma, pero también les quiero decir que el autor habla con más detenimiento sobre Melquisedec en el capítulo 7, y ahí las cosas se empiezan a mirar como los vemos en el Nuevo Testamento comparado con el Antiguo Testamento, específicamente el asunto no solamente del sacerdocio, sino del diezmo, ¿verdad? Que la gente piensa que el diezmo es algo de la ley y no lo es. Está en la ley, pero no es de la ley. Es como la fe. La fe es previo a la ley. Abraham, ¿verdad?, creyó y le fue contado por justicia. Y Abraham creyó y tuvo fe siglos antes de la ley. La fe está en la ley. Los profetas hablan de la fe. Uno de los profetas decía: por tu fe serás justificado, ¿no? Está en la ley, pero no es de la ley, es previo. Esos son los argumentos que el autor va a utilizar. Así que vamos a introducirnos un momentito aquí en esto de ser sumo sacerdote, pero que ustedes sepan que cuando lleguemos al 7 vamos a hablar con más calma sobre Melquisedec. Yo de todas maneras voy a hablar un poco de esta noche, pero la comparación teológica la vamos a hacer cuando lleguemos al capítulo 7. ¿Está bien? Alright. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí lo que es clave es que usted escuche lo que dice el autor: traspasó los cielos. La referencia es la siguiente: el sumo sacerdote tenía que entrar tras el velo, traspasar el velo para llegar al lugar santísimo. Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, traspasó el velo celestial y llegó a la presencia de Dios. ¿Sí? Es una analogía muy interesante, y por eso es que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque Él es el único que ha podido hacer esto. ¿Sí? El único que lo ha hecho. De manera que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El autor, un poquito más abajo, va a hablar sobre ese tipo de sacerdocio y nos lo va a explicar un poquito, y nosotros vamos a aprender un poco más del rol del sumo sacerdote. Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote tenía que ir y presentar ofrendas por él, por sus pecados. Pero a la misma vez tenía que ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo.
La diferencia con Jesús es que ¿qué? Jesús no tiene pecado. So, él va a ir a hacer obra de intercesión por nosotros, no por él. So, cuando comparamos el sacerdocio de Jesús con un sacerdocio humano, pues es un poco distinto. Y ya van a ver ya mismo, por eso la referencia al Melquisedec, porque él no es un sumo sacerdote de la orden levítica. Él va a ser un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y vamos a ver ya mismo este asunto. Muy bien. También quiero acentuar aquí que Jesús se puede compadecer de nuestras debilidades. Nosotros los seres humanos siempre que nos pasa algo decimos, a mí la gente no me entiende. ¿Verdad? Jesús me entiende. Porque fue tentado en todas estas cosas. Parte de la razón por la cual Jesús se encarna y viene a pasar todo lo que pasó es que Él quiere conocer tu experiencia y la mía. Y Él experimentó la vida humana, la naturaleza humana. Él sabe lo que nosotros estamos pasando para poder identificarse. ¿Sí? Jesús es una personalidad interesantísima porque Él se identifica con Dios, se relaciona con Dios, pero se identifica con el ser humano y se relaciona con el ser humano. ¿Okay? El rol del sumo sacerdote es que él tiene que traer la voz de Dios, la palabra de Dios al pueblo. Pero a la misma vez, él tiene que presentar al pueblo ante Dios. Es un puente, es un mediador. Por eso Jesús es nuestro único mediador. Porque Él nos lleva al Padre. Nadie lleva al Padre si no es por mí. Él es nuestro mediador. Yo sé que en otras iglesias y en otras teologías tienen otros mediadores. Nosotros decimos hay un solo mediador. Hay un solo sumo sacerdote aquí. Es Jesús. Muy bien. Lo otro que implica este texto es mi teléfono. Digamos, somos comerciales. Sí. No sé quién, me están llamando de Dallas. Ay, no caga. Cuando termine yo lo voy a... Here we go. You're gone. Ya está. Here we go. Muy bien. Lo otro es interesante de este texto es que dice, se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. No, sin pecado. En otras palabras, es cuando nosotros somos tentados, es cuando pasamos por las pruebas, las tribulaciones, que conocemos nuestras debilidades. También conocemos nuestras áreas fuertes. ¿Dónde es que uno es firme? ¿Dónde es que tú cedes? Mucha gente dice, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque es la manera de Dios mostrarte a ti. A veces Dios nos habla y lo ignoramos. A veces Dios nos habla y decimos, ¿y yo? No, yo no soy así. ¿Está bien? Cuando Él le dice a Pedro, ¿me vas a negar? Dice, no, yo no. Yo soy firme, yo soy fuerte. Jamás, jamás. ¿Verdad? Y eso dice, ok, antes que cante el gallo 3 veces. Una vez Pedro pasa por esa experiencia, se da cuenta de su debilidad. Son los tropiezos los que nos perfeccionan. Nosotros aprendemos por nuestros errores. La gente que no se equivoca no crece. La gente que no se equivoca no madura. La gente que no se equivoca no puede estar como líder en una iglesia cristiana. Porque la idea de ser un líder es tú experimentar lo que todo el mundo experimenta. Es poder decir, yo era un ex alcohólico, está bien, y te voy a enseñar cómo salir de eso. Porque yo pasé por ahí. Yo sé lo que es el pecado. Yo he caído. A mí el diablo me da una paliza tan grande que yo te puedo explicar cómo es la cosa. Nos podemos ayudar y nos podemos consolar por la consolación que hemos recibido. El que esté libre de pecado, el que no haya tropezado aquí, usted debe ir a otro sitio. La iglesia no es el lugar para usted. La iglesia es para gente que sabe que tiene limitaciones. Y nos vamos a ayudar los unos a los otros. En amor.
¿Bien? Y si usted ha caído mucho y se ha tropezado mucho, usted es el candidato ideal para servir en la iglesia. A mí el que me preocupa es el que dice, yo no. Ese es el típico legalista o santurrón, ¿verdad? Que tenemos que evitar esa actitud, porque no es cierto. Jesús dijo, yo no vengo a buscar los sanos, vengo a buscar los enfermos. Y nosotros somos de los enfermos. Y yo necesito que el Señor trabaje en mí todos los días. Y que me sostenga. El que dice, hay gente por ahí que dice, yo soy tremendo, yo camino sobre el agua. ¿Me digo? ¿Está bien? ¿Puedo compartir un texto? Sí. Ahí en 1 Corintios 11, 18 y 19 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Amén. Y el texto que está diciendo el hermano Tomás es que la gente dice, no me gusta esta iglesia porque hay problemas. Cuando usted supera los problemas, usted es un vencedor. Usted no puede vencer si no supera algún conflicto. ¿Ven? Tu fe va a ser probada por el fuego, dice el Señor. Necesitamos ser obreros aprobados. Entonces, cuando yo digo, pastor, no le digas que tengo problemas. No, todo lo contrario. A mí no me preocupa si tú tienes problemas, yo tengo problemas. A mí lo que me preocupa es cómo tú los enfrentas, cómo tú los superas. Si te vas a ahogar, si vas a salir corriendo como Pedro, si vas a huir, o si tú en el nombre del Señor vas a estar firme y lo vas a superar. Eso es lo que a mí me preocupa. Hoy me están llamando a todo el mundo por teléfono. ¿Está bien? Tener el problema no es el issue, es como nosotros los enfrentamos. Jesús los pudo enfrentar y superar todo. Eso es lo que es algo increíble aquí. Usted y yo nos tropezamos, cometemos errores, tenemos mal juicio, tomamos malas decisiones. Jesús no fue así. Nosotros tenemos que determinar si Jesús es un hombre común o es un ser sobrenatural. Y de ahí que mucha gente ha llegado a la conclusión de que Jesús es Dios encarnado, porque ¿cómo es posible que este hombre haya vivido su vida de esta manera? Por eso que los hermanos escriben y dicen, nosotros lo vimos, somos testigos oculares, lo tocamos, lo presenciamos, vimos su gloria. Y nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver un ser humano así, pero ellos lo vieron. Ellos son los testigos oculares de la encarnación de Dios, ¿saben? Es importante. También es importante entender que eso lo cualifica a él para ser sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo cualifica usted para ser un líder cristiano? Que usted aprenda de sus errores. Que usted tenga la madurez cristiana, la madurez espiritual. No hay ningún problema en tropezar. Es que si lo sigues cometiendo el mismo error, no has aprendido nada. Y si tú no has aprendido nada, tú no puedes guiar a otro. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tienes que haber salido de la situación, haberla superado para decir al otro, te voy a explicar cómo tienes que hacer. Este es el proceso. La escritura va a insistir en decir que Jesús fue perfeccionado por su sufrimiento. Y usted y yo somos perfeccionados también de esa manera. Amigo. A ver. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Buenas noches, hermana. Dios me le bendiga. ¿Con quién viniste? ¿Con una de las muchachas? Con Toño. Con Toño, está por ahí. Okay. Dice aquí que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Esa expresión es clave por la siguiente razón. La gente se cree que no se puede acercar a Dios. Y uno dice, ¿eso es antiguo? No, hoy en día. Todavía la gente se nos acerca a nosotros como cristianos y dice, ¿tú eres cristiana? Sí. ¿Tú puedes orar por mí? A ver si papá Dios te escucha. Porque a mí no me escucha. Pero si tú lo conoces, dile que me ayude. Todavía hoy en día encontramos esa actitud.
el autor está diciendo, nos podemos acercar en confianza al trono de la gracia. Podemos hablar con Dios. A mí, eso es un privilegio enorme. La gente está pensando si Dios existe y usted y yo hablamos con Él cara a cara. La gente no sabe orar, no sabe encontrarse con Dios, pero usted y yo tenemos acceso. ¿Amén? Es como alguien decir, ¿tú tienes el teléfono del presidente? Eso está limitado, muy pocas personas lo pueden tener. Pero nosotros tenemos el teléfono del rey. Amén. Eso es increíble. Cuando usted lo piensa de esa manera, dice, wow. So, nosotros tenemos ese tipo de relación y de acceso con Dios. ¿Sí? Y aunque nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, eso nos distingue, nos separa, nos aparta, nos hace ser gente distinta, ¿verdad? La gente a veces se enoja con nosotros. La gente se cree que es cristiano. Sí, somos cristianos, ¿verdad? Y somos gente distinta y somos gente especial. Y dice que te puedes acercar con confianza al trono de la gracia para poder alcanzar, eso no es el mío, ¿no? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No, necesitamos misericordia y gracia para el oportuno. ¿Qué es esto del oportuno socorro? Cuando usted necesita socorro. En el momento de lo necesita. En el momento. Ese es el momento oportuno. Ahora es que yo necesito ayuda. Es como cuando nosotros dejamos la oración, pero cuando nos presenta la crisis, ahí es que oramos. Porque necesitamos socorro ahí. Ahí. Pues Él viene a nuestro auxilio. Y usted tiene el medio de buscar el oportuno socorro. Usted puede doblar sus rodillas, hablar con Dios, entrar a su presencia. Usted tiene acceso a Dios. Eso es increíble. Eso se siente increíble. ¿Está bien? Lo que está describiendo esto aquí. Nada, recuerde usted lo que estamos leyendo. Es una comparación del nuevo pacto, Nuevo Testamento con el viejo. En el viejo, los judíos podían acercarse a Dios. Solamente el sumo sacerdote. En el viejo, los judíos tenían acceso a hablar directamente con Dios. El sumo sacerdote. Solamente un puñado de hombres que fueron escogidos para eso. A ese que Dios le va a hablar. Acá ahora no. Todos tenemos acceso al trono del pacto. So, este nuevo pacto, este nuevo convenio, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, usted necesita entenderlo. Porque es muy superior al antiguo pacto. Y hay gente que todavía piensa que se funciona como el antiguo pacto. Y no es así. La iglesia funciona con un pacto completamente distinto. Y vamos a entrar entonces al capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Noten ustedes que el sumo sacerdote es tomado entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Esto es un trabajo al cual usted puede aplicar? No. Lo escogió. ¿Quién lo escoge? No, lo escoge el Señor, ¿verdad? Dios. Dios lo escoge. Los levitas, ¿por quién fueron escogidos? Por Dios. Por Dios. ¿Está bien? Esta es la base del ministerio cristiano. Usted no aplica para esto. Usted quiere ser pastor, magnífico, el que desea obispado, buena cosa desea, pero usted tiene que tener un llamado. Usted no se puede nombrar, y esta es parte del problema que estamos teniendo hoy en día. Todo el mundo se cree que es pastor, y hay gente que está ahí que no debe estar. Y nosotros necesitamos aprender a identificar los que son de los que no son, porque son muchos los que pretenden ser y no son. Y a veces no es que sean malas personas, desean algo bueno, pero no han sido elegidos, no han sido escogidos para esto. Y después vemos los grandes fracasos, pastor, y llevan a todo un pueblo a ese fracaso por culpa de impulsos nada más. Impulso. Nada. A veces Dios nos escoge para diferentes ministerios. A veces la gente se enoja porque cierta persona tiene el don de tocar un instrumento musical y otra persona no lo tiene. Hay quien tiene el don de cantar al Señor y otra persona no lo tiene.
Y la gente dice, pero ¿por qué a él sí, a mí no? Quéjate con el jefe. I don't know. Él reparte las cosas, reparte los dones y las cosas. Y yo no sé por qué a él sí y a ti no. Yo, por ejemplo, sé, a mí me dieron un don, pero no me dieron el otro. ¿Verdad? Y yo no me voy a poner a cantar frente a la iglesia. Por eso traje a Tomás ahí para que... A veces se queda mi micrófono prendido, pastor. Sí. A propósito, para que me oigan. A veces el micrófono prendido, a ver si descubren un talento. Yo le digo, Yannick, súbaselo. Tranquilo, si se capaz, me dice. Lamentablemente empiezo a ver y la gente empieza a decirle a Charlie. So, lo que hay que entender es que cada cual tenemos nuestro llamado y tenemos que desempeñar nuestro ministerio donde Dios nos ubicó y honrar esos límites, que es bien difícil. La gente que usa los límites como si nada, ¿verdad? Y eso nos mete en conflicto con los hermanos, las hermanas y con el Señor, y creamos problemas en la iglesia innecesarios, ¿verdad? So, hay que aprender a mantenernos dentro de nuestros límites. ¿Muy bien? So, aquí tenemos que el sumo sacerdote es una persona constituida por Dios por un nombramiento divino para ministrarle a los hombres, y tiene que llevar a los hombres delante del Señor, ¿verdad? Y para presentar estas ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Now, el líder cristiano, en este caso el sumo sacerdote, se tiene que mostrar paciente con los ignorantes y extraviados. Está fuerte. Está fuerte. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay un grupo que peca porque es ignorante, pero hay otro grupo que peca porque están extraviados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno sabe que peca y el otro no. Yes. ¿Bien? Entonces tú tienes que ser paciente con ambos. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma oportunidad de llegar ante la presencia del Señor, todos tienen la misma oportunidad de salvación. Noten que el sumo sacerdote, como quiera, tenía que ofrecer los sacrificios por los pecados de ellos, sea que fuera por la ignorancia o sea que estaban extraviados. ¿Bien? So, ¿cómo nosotros lo manejamos? Y somos nosotros pacientes con los hermanos en la iglesia. Pastor, yo lo comparo como cuando uno tiene 5 hijos. No todos son iguales, pero un papá y una mamá tienen que amar a los 5 por igual, claro, de distintas maneras, porque hay que corregirlo de distintas, a lo mejor el temperamento de uno no es el mismo que el otro. Sí. Es igual que los dedos de la mano, no todos son iguales, pero siguen siendo de la misma mano. Okay. ¿Por qué vamos a ser pacientes con los ignorantes? Para que crezcan, para que salgan de Para su que aprendan y salgan de la ignorancia. ¿Cómo van a salir de la ignorancia? Nosotros enseñándoles. ¿Cómo? Instruyéndolos con la palabra. Y hace como 5 o 10 minutos yo hablé de la experiencia humana. Usted aprende de sus errores. Y ojalá que el ignorante dije, ya yo me caí aquí, yo no vuelvo a caer. Uno aprende de eso. Claro, uno tiene que instruir, guiar, enseñar. Pero hay un dicho que nosotros decimos por ahí, nadie aprende. Pero si te dije que el boquete estaba ahí, yo sé. Pero es que así, cuando hablamos con vivencias, las personas entienden mejor porque saben que estamos comprendiendo su debilidad, que no estamos acusando ni aplastando a la persona, sino diciéndole, mira, sí se puede, levántate, mira, yo lo hice de esta manera, y ellos comienzan a caminar con uno. Okay. Qué bueno que Ruth dijo eso. Hay que ser paciente con el ignorante y con el que se ha extraviado. Y la razón que hay que ser paciente es que queremos que crezcan, que aprendan y que superen. Y no hay ningún problema con que alguien cometa un error, siempre y cuando usted aprenda de esa experiencia. Hay un momento que Jesús se molestó y cogió un látigo, porque a veces la gente no es ignorante ni extraviada. Hay gente mala y perversa.
¿Bien? Y cuando tu hijo comete un error por ignorancia, porque está extraviado, bien, pero cuando tu hijo, ya tú hablaste, tú le dijiste, y hay un momento que usted tiene que tirar la línea. La palabra que se usa mucho en la Biblia es la indignación. Es cuando llega la ira de Dios. Llega un momento que cruzamos una línea. ¿Bien? Somos pacientes hasta que observemos que la persona lo está haciendo de maldad intencionalmente. Hasta aquí. Yo te doy la mano para que tú crezcas, tú te sanes, tú te transformes, tú te restaures. Pero si tú lo que estás haciendo esto porque lo haces con intención, tú no eres una oveja, tú eres un lobo. ¿Bien? Vienes a hacerle daño a los demás hermanos. Eso hay que detenerlo. ¿Bien? Hay un freno. Y dice el texto que Dios es paciente con todo, pero que esto no es para siempre. En un momento, ¿está bien? Él quiere que todos se salven, pero él tira la línea también. Así que el líder cristiano, vamos a ser pacientes con todo. Hay gente que a veces dice, ay, el pastor lo permitió y no le dijo nada. ¿Está bien? Hay un momento para hablar, pero hay un momento para tú dejar que el hermano aprenda de la experiencia y vamos a ver el fruto, vamos a ver cómo él responde. Lo que queremos ver es el fruto. No es para condenar, no es para criticar. A veces yo veo ciertas cosas y digo, ¿pero qué pasa, hermano? A veces yo me molesto, ¿bien? Pero lo importante es no dejar que el sol caiga sobre los reyes. Tienes que levantarte mañana y llamarle al hermano. En el caso mío tengo que pastorearlo, sigue siendo mi ovejita. ¿Bien? Pero yo lo que quiero ver es cómo respondió, si entendió, si creció. ¿Bien? En la iglesia cristiana hay amor, pero no es como que nunca se enfrenta a la situación. Es que se enfrenta de otra manera. ¿Bien? Cuando uno es militar, pues es de frente. La comunicación es directa. Y si tú no cumples con la orden que se te dio, tú tienes un problema serio. Acá hay más juego, porque aquí estamos tratando con el amor. Usted no puede estar en la infantería de Estados Unidos y tratar a la gente con amor. No funciona así la cosa. La bala llega primero. Y usted no puede enfrentar a su enemigo con amor. ¿Está bien? Esas cosas, estamos en otro contexto. Pero usted llega aquí y usted tiene que empezar a dar la vuelta al hermano y ser paciente. Y ese tipo de cosas. ¿Bien? Hay gente que no tolera ese contexto. Hay iglesias que son más rígidas. Hay iglesias que la disciplina es severa. Hay iglesias que si usted pestañea, ¡fum! Algunos de ustedes para afuera. Hay unas iglesias por ahí que ustedes me han mencionado que hasta los botan de las iglesias, ¿no? Pues, carta de despido. ¿Ah? Carta de despido. Renuncia de membresía. Toma. Toma. Y no solo eso, algunas de esas iglesias, una vez que usted es expulsado, ellos no tienen comunicación con usted, aún fuera, lo ven y es como si usted no existiera. Es correcto. Y yo no estoy diciendo que no vamos a enfrentar la situación en nuestra iglesia, pero debemos enfrentarla de otra manera y tener la paciencia, la tolerancia unos con los otros. Y yo quiero que ustedes sepan, yo creo que llega un momento que hay que tirar la línea también, pero no es la primera carta que usted debe jugar, ¿verdad? Y por lo menos en nuestra iglesia usted no me escucha a mí desde el púlpito tirándole así ese tipo de cohetes a la gente. Y a veces la gente se siente que no estamos enfrentando la situación. No, la estamos enfrentando, pero de otra manera, con paciencia, con amor. No los podemos defender. Exacto. Porque la idea es traerlos a Dios. Que ellos crezcan, que ellos aprendan de estas cosas. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Dice el texto, mire lo que dice. Porque en esta situación dice el versículo 5, puesto que él también está rodeado de debilidad. En este caso hablamos de sumo sacerdote. La razón por la cual debe ser paciente, la razón por la cual nos está representando, es que el líder cristiano se tiene que acordar que él también tiene debilidad. Y que si en este momento está fuerte y está firme, magnífico, gloria a Dios. Pero había un tiempo que tú no te podías mantener de pie. Había un tiempo que tú eras débil.
damos gracias al Señor que el Señor te fortaleció y ahora estás en pie. Pero uno se acuerda. Uno se acuerda. Parte del problema del pastorado que la gente dice, el pastor no es como nosotros, a él no le pasan estas cosas. A mí me pasaron muchas veces, a mí me pasaron los camiones por encima, ¿sabes? Y eso es lo que uno se tiene que acordar. So, ¿cómo nos tratamos? Nos tratamos así porque ya yo pasé por ahí y ustedes deben tratar a los demás hermanos nuevos de la iglesia con ese cariño porque ya usted pasó por ahí. Considerándonos a nosotros mismos. Considerando a nosotros mismos. ¿Sí? Porque eso es una realidad. Yo he estado en una iglesia donde el enfoque es que uno es espiritualmente superior a la otra persona. Y eso es feo, ¿verdad? Yo hablo más lenguas que tú, yo tengo el Espíritu Santo y tú no. Este tipo de cosas. Si tú no tienes el Espíritu Santo, mi trabajo es ayudarte a conseguirlo. Si los dones del Espíritu no están operando en ti, te tengo que ayudar a ver cómo tú logras administrar en los dones. No es para yo minimizarte ni despreciarte. ¿Me entendió? Sí. Pero hay gente que tiene otras actitudes. Hay gente que condena a los demás si no hablan en lengua. Eso es del diablo, porque no tienen el Espíritu Santo. Pues si eso no es así. Los apóstoles en un momento dado querían bajar el fuego del cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, esto no es para esto. Nosotros no estamos tratando de condenar a nuestros hermanos, estamos tratando de ayudarles, de sanarles, de ministrarles. No estamos aquí para acusarnos, tirarnos tiros, hablar mal de nosotros, ¿está bien? Por otro lado, a mí como pastor me toca, cuando yo decirle a alguien, no puedes hacer tal cosa por esto, esto y esto, a mí me toca. Pero no es algo que yo hago todos los días. ¿Está bien? No es algo que yo hago todos los días. Y si lo hago con mi razón. Yo sé por qué lo estoy diciendo. ¿Está bien? Y por eso a veces los hermanos dicen, el pastor me llamó y quiere hablar conmigo. ¿Qué hice? ¿Está bien? Pero esos momentos llegan. ¿Y qué es lo que uno espera de él? Que usted escuche, que usted aprenda, que usted enderece la cosa, que haga el respeto. Vamos a ver el fruto, eso es todo. Eso es todo. El problema no es si hay un problema. El problema es cuando usted no hace caso. Ahora tenemos un problema. Muy bien. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bueno, ya explicamos esto, ¿no? Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra, significa nadie se llama a sí mismo. ¿Sí? Aarón lo llamaron con este propósito. Y esto es por llamamiento. Obviamente la pregunta que sigue es, ¿y cómo yo sé si Dios me ha llamado? Hay un taller completo que yo doy en las diferentes iglesias sobre esto. ¿Cómo vamos a ver? Y sobre un día de esto nosotros lo vamos a hacer en la iglesia, pero Dios tiene diferentes maneras de mostrarnos a nosotros. Y si nosotros aprendemos a discernirlo, a escuchar la voz de Dios, identificarlo, muy bien. Yo creo que el problema más grande que tenemos es que el que canta quiere tocar y el que toca quiere cantar. Nadie quiere lo que le tocó. Eso lo dice por vida. Yo tenía una hermana que era misma de mi iglesia y ella era linda en el Señor. Era linda como persona, pero también era linda en el Señor. Pero ella insistía que Dios le hablara por sueño, porque ella quería ser como Daniel y esas cosas que el Señor le mostrara en sueño. Y Dios le estaba hablando de otras maneras, pero ella quería que fuera en sueño. Y llegó un momento que el Señor dejó de hablarle. Entonces me decía, habla basta, el Señor no me habla. ¿Y qué tú crees que es? Yo no sé, no he hecho nada. Eres testaruda, deja la cosa esta. Deja que Él te hable como Él quiera. Si Él no te quiere hablar por sueño, no tiene que hacerlo. Tú no le puedes torcer la mano al Señor. Pero es que yo quiero, es que es lindo. Y el Señor la quebrantó y tuvo que aprender. ¿Está bien? Y Dios la hablaba bien, lindo, bien claro. Ella aprendió a ser dirigida. Pero no era por sueño. Usted lee las cosas en la Biblia
Y usted dice, yo quiero ser así como esta persona. Pero si Dios, que es alfarero, no te hace un vaso como ese, te hace un vaso distinto. Pero uno a veces sí piensa eso, porque yo lo he pensado. Ahí. Sí, cierto. Sí, eso es cierto. Y en otras palabras, los seres humanos somos inconformes con lo que tenemos y con lo que Dios nos da. Eso no. Cualquier cosa, Señor, menos eso. ¿Por qué ni? ¿Y por qué? Yo no tengo manera de saber lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Eso Dios te lo va a mostrar en el camino. Y cuando te lo muestres, tú vas a saber a qué tú fuiste llamado. Yo tengo un dicho bien sencillo que lo he usado por muchos años, mi esposa lo conoce. Si te dan un bate, un guante y una pelota, ¿qué tú vas a hacer? Pelotero. ¿Cómo yo sé si vas a ser pelotero? Te dieron el bate, el guante. Es bien sencillo. Mira a ver qué fue lo que Dios te dio. Y úsalo. Pero yo quería jugar baloncesto. Haz lo que Dios te está pidiendo. Y Él tiene un propósito con eso. Parte del debate de saber si Dios me llamó, a qué me llamó, es esto. Perdemos mucho tiempo. Andamos como 40 años en el desierto tratando de descifrar porque queremos otra cosa. Eso no es lo que yo quiero. Si no tenemos ese problema, si eliminamos ese gran muro, esa gran piedra, ver qué es lo que Dios me dio es más sencillo. Es más sencillo. Y a algunos los va a poner a enseñar, a otros a predicar. Eso todo depende. Había una hermana que no sabía para qué Dios la había llamado. Pero yo observaba que en la iglesia ella traía 2 o 3 personas a la iglesia todos los domingos. El próximo domingo traía más gente, y más gente, y más gente. ¿Qué era obvio aquí? ¿En qué Dios la está usando a ella? Evangelismo. Pues ella estaba buscando a ver en qué el Señor la iba a usar. Te está hablando bien claro, yo lo veo, pero ella no lo ve, porque ella aspira a otra cosa. Pero era increíble la gracia que ella tenía para invitar y atraer gente. Lo que les quiero decir es, no es difícil identificar lo que Dios nos ha dado, es si lo aceptamos, sí o no. Y cuando no lo queremos, no lo vemos, nos ponemos ciegos. Hay que estar quietos y esperar en Él. Él nos va a mostrar. Pregunta, comentario. ¿Se entendió? Que había un hermano que decía, mira, si tú dices, Señor, te quiero servir, y dice, pastor, ¿y en qué puedo ayudar? Y yo te doy una escoba, un trapeador, ¿qué se supone que tienes que hacer? Limpiar. Es así como entendemos a qué te estamos poniendo a trabajar. Le digo que es un asunto de si lo aceptamos, sí o no. ¿Verdad? ¿Estamos bien, Carlos? Ok. Muy bien, ¿dónde me quedé? ¿En qué versículo? 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien. Cristo no se llamó a sí mismo. Él fue enviado. Como el Padre me envió, ahora yo te envío a ti. Él fue enviado, él recibió el llamado. Él lo aceptó. Y aceptó ser sumo sacerdote. Pero no según el orden de los levitas. Él es del orden de Melquisedec. ¿Alguien sabe quién es Melquisedec? Ok. Si ustedes quieren, vamos ahí mismo en el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y eso como que nos da unos datos interesantes de Melquisedec. ¿Están en el 7? Dice, porque este Melquisedec era rey de Salem. ¿Qué ciudad es esa? Salem. Significa la paz. Sí. ¿Qué ciudad era esa?
Esa es Jerusalén. Antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Salem. Salem. ¿Ok? Sacerdote del Dios Altísimo. Now, usted puede leer eso rápido por encima, pero es un sacerdote del Dios Altísimo. Esto es antes de la ley. Esa gente conocían ya A Dios. Hay un pueblo que conoce a Dios y sigue a Dios. Abraham es uno de ellos. Abraham se va y se sale de toda su parentela para servir a Dios. Y hay sumos sacerdotes ya en operación antes de la ley. Esto es importante para que usted lo comprenda y ponga en contexto lo que está pasando en el Antiguo Testamento. La ley fue para los judíos, había un propósito específico, pero ya Dios tenía sumos sacerdotes y hay gente que sirve al Señor mucho antes de la ley. Y esto es importante. Porque los judíos no pueden proclamarse como los macaracachimba, usando un lenguaje de Puerto Rico, que son los que tienen a Dios agarrados por la sotana. Ok, dime la palabra de nuevo. Macaracachimba. El mero. Y tradúzcalo porque... El mero. Porque entonces eso nos lleva a nosotros a mirar también que nosotros no tenemos que estar anclándonos en lo que es el judaísmo. Exacto. Porque alguien antes que naciera o que se hiciera la nación judía ya le estaba sirviendo a Dios. Ya hay gente que habla con Dios y le sirven al Señor. Hay un pueblo específico. No. Y más, perdón, pastor, y más que eso, somos sacerdotes. Eso. Y cuando estudiemos el capítulo 7 completo, vamos a ver la magnitud de esto. Pero esta noche quiero adelantarle lo siguiente. Este es el argumento que Pablo usa en cuanto a la fe. Porque los judíos dicen, hay que cumplir con la ley. Para ser salvo, tú tienes que obedecer la ley. Pero Pablo dice, es que con la ley nadie es salvo. Tú no puedes ser salvo por la ley. Entonces, ¿para qué la ley? Dice Pablo, la ley es un ayo. Algo que nos conduce, que nos lleva a Cristo. Es nuestro maestro. La intención de la ley era demostrar que éramos pecadores. Porque nadie puede cumplir con la ley. Bueno, uno solo, Jesús. Pero ningún ser humano puede vivir con la ley. ¿Bien? Entonces, dice Pablo, para que ustedes vean que la ley era algo transitorio y temporero. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado sin la ley, porque Abraham tenía una relación con Dios mucho antes que la ley. ¿Lo entendió? En Jesús estamos regresando a este orden que es previo a la ley judía. Pudiéramos decir, pastor, a lo mejor estoy entrando en un agua bien profunda, que ya había un disfrute de la gracia. Oh, sí. Porque yo siempre he pensado que la gracia está desde el principio. Porque siempre cuando vemos la historia del pueblo de Israel, los extranjeros se podían adherir al pueblo judío, y eso es gracia, porque solamente los judíos eran los que estaban cobijados bajo la cobertura de Dios. Pero estamos hablando aquí que esta gente, según el orden de Melquisedec, y todos los que estaban con Melquisedec ya estaban disfrutando de la gracia. Hace rato. Incluso, lo vamos a ver en el capítulo 7, pero déjenme darle este adelanto. Hay gente que se cree que el diezmo es de la ley. ¿Eso es algo de la ley? Sí, el diezmo está en la ley. Pero Abraham está dando diezmo antes de la ley. Los diezmos no tienen que ver nada con la ley en el sentido de su origen. Ya hay gente sirviendo al Señor y ya hay gente diezmando. Previo a la ley. Siglos antes de la ley. Hay gente que dice, pero si ya Jesús canceló la ley, no hay que diezmar. Es que eso no tiene que ver nada.
Él es según la orden de Melquisedec. Y según la orden de Melquisedec, Abraham dio sus diezmos a Melquisedec. Lo vamos a leer en el capítulo 7. ¿Bien? Por eso yo me paso insistiéndole a ustedes, hay que poner el Antiguo Testamento en contexto, hay que entenderlo, pero hay gente que se quiere quedar en el judaísmo. Y como mencionó Toño, el pecado de los judíos fue creerse que era ¿qué? ¿Para qué? Los macaracachitos. Los mero. ¿Verdad? Es igual a mero. Y se inventaron estas tradiciones, del judaísmo y decían que el que no cumpliera con sus tradiciones no es. Jesús tiene problema con eso. Jesús dice, es que al principio no era así. ¿Recuerdan que él usó esa frase una y otra vez? Sí. ¿Está bien? Porque Jesús está tratando de ayudarlos a ellos a superar esa mentira que ellos tienen. Al final, lo único que Jesús pudo hacer fue destruirle el templo y destruirle todas las costumbres que ellos tenían. Quitarlas del medio. Literalmente. Y para sorpresa nuestra, todavía hay gente que quiere regresar al judaísmo. Quieren regresar a la ley. Nosotros queremos mirar la Escritura. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Está bien? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una ley conforme a las tradiciones del judaísmo. No vamos a regresar a eso. Ese fue el problema para empezar. Ese fue el problema. ¿De qué acusaban a Jesús? Este vino a cambiar nuestras costumbres. Esto vino a quitar las tradiciones que tenemos desde Moisés. ¿Está bien? Y Jesús dijo, ok, mira a ver si lo entienden ahora. Mira lo que les voy a decir. Vino nuevo en odores nuevos. No podemos seguir con lo viejo. Cielos nuevos, tierra nueva. Creación nueva. Una nueva creación. Un nuevo pacto. Hay que entender lo viejo, pero hay que entender lo nuevo. Y vivimos el nuevo. Somos una nueva creación. Un nuevo pacto. Yo sé que va a tomar un tiempito. Y hermanos, hay muchas iglesias que todavía están en el antiguo pacto. No la agarran. ¿Está bien? No la agarran. Pero nada, ahí vamos. Para eso es. Ok. Cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a hablar más de la teología de Melquisedec y toda esa implicación. 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. En otras palabras, ahí está el ministerio de intercesión de Jesús. Está rogando por nosotros. Está clamando por nosotros. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y los que estábamos perdidos somos nosotros. Y dice que fue oído a causa de su temor. Vamos a detenernos ahí y lo vamos a hablar. A veces, usted y yo no somos muy buenas personas. A veces no somos los mejores cristianos. A veces no estamos en completa obediencia. A veces no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios nos oye. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Ok? ¿Amén? ¿Qué más? Porque tiene mucha paciencia. Dice, Dios lo escuchó a causa de su temor reverente. ¿Qué significa eso? ¿Tú temes a Dios? Hay gente en la iglesia que a veces no entiende que un hermano que está en pecado, Dios lo escucha y Dios les habla y Dios le responde la oración. Pastor, ¿cómo es posible? Somos un descarado. Yo sé, su conducta deja mucho que desear. ¿Pero y por qué Dios le habla? Y yo aquí estoy yo clamando y pidiendo a Dios y Dios no me dice nada. Explíqueme. Bueno, ¿quiere rescatar? Por su gracia. ¿Quiere rescatar? Por su gracia. Sí. Porque puede y quiere. Sí. Pablo clamó en tres ocasiones distintas. ¿Está bien? Para que se le quitara el aguijón de su carne.
que era un mensajero de Satanás que la bofeteaba. Nosotros no sabemos qué estaba zarandeando a Pablo, él no lo dijo, pero lo tiraba cada rato. ¿Está bien? Sin embargo, el hombre fue poderoso en el Señor. ¿Por qué Dios escucha a Pablo si Pablo tiene un aguijón en la carne? El Señor le contesta, bástate De mi mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces somos débiles y no nos merecemos el favor de Dios, pero por la gracia del Señor, Él te ama. Y Él conoce tu corazón, que aunque tú eres débil y has tropezado, Él sabe que tú lo amas a Él. Y por tu temor reverente, te va a honrar tu fe. No es porque seas buena, ni porque tú seas el más lindo, sino porque tu corazón está donde tiene que estar. La Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Eso. Jehová no rechaza. Eso. El ejemplo clásico que tenemos aquí es el rey David. Qué conducta increíble. Pero su corazón era conforme Al corazón de Dios. Y entonces uno dice, pero ¿por qué Dios no le trajo juicio? Él amaba a David, porque David lo amaba a él, David no era perfecto. Lo que te quiero decir es, yo no te estoy tratando de exhortar a que peque, ¿está bien? No es una licencia para pecar. No. Pero yo me imagino que a ustedes también le ha pasado, como me pasa a mí, que a veces yo me sorprendo del favor de Dios, de la gracia del Señor. Digo, wow, ¿me entiendes? Porque no me lo merezco y Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo estoy seguro que eso le pasa a ustedes. Dios no está buscando que seamos perfectos en el sentido de que nunca cometamos un error. Dios busca un corazón perfecto, que significa un corazón que lo ame a Él totalmente y completamente. ¿Agarraron lo que le quiero decir? Eso nos lleva a ser pacientes unos con los otros. Pastor, ¿usted vio a esa hermana que es así? Sí, la vi, la vi. ¿Y usted no va a decirle nada? No, ¿sabes por qué? Porque Dios la ve así y la ama así. Yo no me meto con una hija de Dios. Yo le puedo regaño, pero yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y la gente dice, pero ¿usted habló con el pastor? Sí, le dije, pero ¿qué? Nada, Dios, no va a hacer nada. Usted ha visto que Dios le mandó un rayo encima al hermano. Eso no va a ocurrir. Es la gracia del Señor. Yo lo que quiero es que te levantes mañana y lo alabes, y le sirvas y le sigas en un pie, si tienes los dos mejor. Pero como sea, sirve al Señor. Y nosotros no somos tan tremendos. Es que nos queremos creer que somos los mejores. ¿Está bien? Estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Yo creo, pastor, que en la medida en que nosotros internalizamos día tras día que es misericordia de Dios y que es gracia de Dios, el temor reverente cada vez se va a hacer más grande en uno, porque uno va a entender que la misericordia de Dios y la gracia de Dios sobre uno día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, es grande, es más grande de lo que nosotros pensamos. Sí. Cuando hay un hermano bocón en la iglesia y la gente se desespera, está mal lo que hay. ¿Qué vamos a hacer con ese hermano? Pues, tú sabes que yo soy más que el pastor, pero él tiene un alfarero. Y ese alfarero le va a buscar la vuelta, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos es que lo ponemos en oración y decimos, Señor, tienes que moldear su carácter. ¿Amén? Y lo empezamos a ver como Dios obra ahí. O cuando tenemos una hermana que no quiere soltarle el micrófono. Ay, ahí va de nuevo la hermana. Jehová es nuestro pastor. Yo creo que Dios está activo en nuestras vidas y en la iglesia y que el Espíritu Santo está obrando. Y yo sé que a veces las perdemos y nos gritamos y insultamos. Y yo veo como las iglesias están en... El diablo es astuto. Mira cómo canta la hermana. Vete y dile que no cante más. Se siente. El diablo busca la disensión. Jesús quiere la unidad del Espíritu en amor. Hay que mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay hermanos que no entienden eso, no lo han aprendido.
¿Está bien? Y para eso usted tiene que entender la dimensión del espíritu. ¿Está bien? No, si usted se sale de ahí, pues nos empezamos a morder los unos a los otros. Y caímos en lazo del enemigo. Vuelvo y repito, si la hermana no suelta el micrófono, yo voy a tener que hablarle. pero hay que tener paciencia, y la gente crece y la gente madura. Y la gente aprende. La gente aprende a respetar en el Señor. Esto de ser cristiano no es fácil. La gente llega a la iglesia y se cree que ellos saben lo que están haciendo. No saben nada. Mucho menos de la dimensión del espíritu, no saben nada. O como ellos lo aprendieron en la otra iglesia, si era una iglesia legalista, o de esas que condenan. Tú eres un bebé y estás esperando, estás empezando aquí. Pero usted no le puede decir eso a la gente, pues se enfada. Pues si eso soy yo. Yo le puedo explicar a él lo que es. Y son niños, por eso son bebés espirituales. ¿Tú has visto los bebés nuestros? El bebé que le dice a la mamá, yo soy grande. No me tomes de la mano, yo soy grande. Y es un chiquillo. Cuando usted ve a la gente vociferando así, son bebés. Lo suelta uno al bebé y se cae. Exacto. Esto es igual que este asunto de las artes marciales, ¿verdad? El que es cinta negra no tiene que hablar mucho. No. Ni va a hablar. Ni lo dice. El que no tiene nada de eso dice, yo maté a 5. Okay. Tan pronto estén vociferando, hermanos, sepan que no saben mucho de las cosas. ¿Está bien? Muy bien. Así es en la vida espiritual. Y la gente tiene que llegar, y uno tiene que tener paciencia, y eventualmente la gente dice, oye, esto no es como yo pensaba. Exactamente. Aquí es distinto. Sí, aquí es distinto. ¿Y cómo es que se hacen las cosas? Y eso toma un tiempo. Los carros tienen un braking period, ¿right? Entonces tiene que manejarlo por un tiempo en lo que el carro cae en sitio. Y así somos los seres humanos. Llegan la gente nueva a la iglesia y necesitan un periodo de tiempo que dicen, ahora que ahora entiendo esto. Ok. So, la gente llega buscando posiciones, ministerios, y yo digo, pero es que hay que entender lo que estamos haciendo en la iglesia, cuál es esta dimensión. Yo quiero ver eso como pastor, yo quiero ver que la gente entienda cómo operamos aquí, cómo ministramos aquí. El otro día una persona me estaba diciendo, usted hace unos llamados bien extraños. Y yo, sí. Porque en la iglesia que yo vengo tienen que casi obligar a la gente a pasar al frente. Pues yo no me siento que tengo que hacer eso. Para mí es tan sencillo como que el Espíritu Santo te está hablando y te tocó. Ven aquí, ven, nadie tiene que obligarte. ¿Y cómo que usted hace eso? No lo hago yo, lo hace el Señor. ¿Está bien? So, esa lucha que tenemos para que la gente pase al frente, yo no acostumbro a eso. Tiene que ser algo que el Señor me muestre bien increíblemente para yo hacer algo como eso. Yo soy de los que creo, pues tú tienes la libertad para venir al frente, sí o no. Eso es decisión tuya. ¿Eh? Y hay gente que resiste el Espíritu. Dios le está hablando y la gente, no quiero ir al frente, no quiero ir. Si voy al frente me van a tocar. No quiero ir. Ok, pues esa es decisión tuya. Decisión tuya. So, sí, nuestro llamado es un poco distinto. ¿Está bien? No tenemos la práctica que hay en otra iglesia, pero yo quisiera que la gente entendiera el ministerio de la fe. Que para nosotros Dios es real. Y no hay que estar manipulando la cosa. Y yo no tengo que estar profetizándole, ni diciéndole cosas para intimidar a la gente. Hay que dejar que Dios obre. Que Dios obre. ¿Está bien? So, esas son cositas que son distintas en nuestra iglesia. Parecen como si eso es normal en la iglesia cristiana. Pero si usted sabe por todas esas iglesias, usted ve diferentes prácticas. Son cosas muy peculiares lo que la gente hace. Muy peculiares. Hay gente que... A mí me gusta que la música esté tocando y la alabanza, el contexto de adoración es importante para el Señor, pero hay gente que el ruido es increíble, ¿verdad que sí? Yo no tengo esa práctica. So, el pastor va formando la iglesia, le vamos enseñando a usted, y usted va agarrando esto, y nosotros vamos a discipular a los próximos. Muy bien.
Pero por el otro lado hay un extremo también, hay pastores que dicen, yo ya prediqué, eso ya no es mi trato. Si tienen necesidad que oren en sus casas, así tampoco hacen llamado. No, O sea, hay el otro extremo también, donde no se preocupan por el estado espiritual de las demás personas, que hay necesidades. Entonces es triste, más porque está uno en que lo quieren obligar a pasar a todos. Sí. El otro en que no le importa, hay que vean ellos, que oren en sus casas. O sea, es difícil de mantener ese balance. Eso. Claro, es cuestión de estudiar la Escritura. Y Tomás estaba citando de los Corintios. Y allí lo que quieren es en la iglesia que seamos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos pide que oremos por los enfermos y que oremos unos por los otros. Eso hay que ponerlo en práctica. Si yo sé lo que dice Ruth, hay iglesias que no hacen un llamado. Es más, vete a hacer un llamado. Hay iglesias que no mencionan a Jesús. Sí. ¿Por qué te has llamado? A veces yo estoy en esas iglesias y yo digo, pero, ¿sabes? Porque yo estoy aquí. Es que me pasa eso, digo, vamos y miramos todas las formas de los diferentes pastores que uno se queda asustado. Ya. So, yo sé que a nosotros nos parece que esto es normal, pero créanme, cuando usted anda por ahí, no se ve cuánta cosa es. Ok, ¿dónde me quedé? 8. Ok, vamos a llegar hasta el día de esta noche. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Y es lo que nosotros venimos hablando, de que en medio de la prueba y la tribulación, en medio de nuestros conflictos, nosotros aprendemos y crecemos. Y una de las cosas que aprendemos es la obediencia. Ay. Yo no quiero pasarle por encima de ese texto, porque el problema más grande de nosotros es la obediencia. Y por eso la Biblia habla, yo creo que la Biblia habla de eso todo el tiempo. ¿Por qué ustedes creen que tenemos tanto problema con la obediencia? Obediencia aquí significa que usted y yo sabemos que Dios espera tal cosa de nosotros y nosotros no la hacemos. Escogemos hacer otra cosa. Piensen en el pueblo de Israel en el desierto. Dios quiere que entren en la tierra prometida, pero ellos deciden irse para Egipto. No es que ellos no saben la voluntad de Dios, la saben perfectamente. Y nosotros necesitamos aprender la obediencia. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Que él sabía que tenía que ir para Nínive, pero él dijo que no. Y es un profeta, él sabe que Dios le está hablando. No voy. ¿Qué le pasó al pobre? El problema de nosotros en la obediencia no es que no sepamos, nosotros sabemos, pero escogemos no hacerlo. Eso nos llama y decimos, Dios te habla, te está llamando, te está hablando, te está tocando, pero el chuletón se sigue cocinando. El hermano trabaja en la carnicería. Es un ministerio también, es un ministerio. O sea, que se refiere. Es un mensaje subliminal. Okay. Mira lo que el cuadro que nos va a pintar. La gente dice, pastor, ¿por qué esto me sigue pasando? Es lo mismo otra vez. ¿Qué tú crees que Dios te quiere decir? Es que tú no has aprendido, no escuchaste, tú no estás haciendo lo que Él quiere. So, Él va a insistir contigo hasta que tú lo agarres. No dobles más a la izquierda, es a la derecha. ¿Qué es lo que tú haces? Pues yo siempre doblo a la izquierda. ¿Por qué no lo intentas de otra manera? ¿Está bien? Porque has intentado la izquierda tantas veces y no funciona. A tu manera no funciona. Pero hay mucha gente que a mí me sorprende y dicen, no, ya yo me rendí. Estoy cansado de pasar por lo mismo. Eso es un problema que tiene Dios ahora. Que Él lo resuelva. No, el problema es tuyo. El problema es tuyo, el problema es de Dios.
Esas dinámicas se dan con nosotros los seres humanos, pero cuando nosotros aprendamos a responder a la voz de Dios, obediencia, Dios nos va a bendecir a nosotros de manera que usted ni se imagina. Dios nos va a honrar. ¿Amén? Versículo 10. Y dice, el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok. Noten ahora lo que está pasando. Así como Jesús obedeció al Padre, se espera que nosotros, los seguidores de Jesús, aprendamos a obedecerle a Él. ¡Qué reto! ¡Qué reto enorme! Esta es una teología completamente distinta a la teología que tienen los hermanos. Yo voy a la iglesia cuando pueda. Si tengo tiempo, voy. Eso no es obediencia. Eso no es sometimiento, eso no es entrega, eso no es rendimiento, eso no es sumisión, eso no es ser quebrantado, eso no es morir al yo. Es decir, yo tengo tiempo, como si el tiempo fuera tuyo, y yo decido. No funciona así. No funciona así. Pero cuando usted dice, Señor, te seguiré. ¿Okay? Entonces, toda tu vida va a cambiar. La gracia de Dios comienza a operar en tu vida. Y ahí es que la gente dice, ¿y por qué Dios la bendice a ella y a mí no? ¿Por qué será? Porque tú vas cuando tú tienes tiempo. Y ella ama al Señor y vive para Cristo. No es perfecta. No lo sabe todo. Pero ama al Señor y le sigue. A lo mejor de sus capacidades. Lo mejor que ella puede. Pero como tú eres tan tremenda, tú vas a la iglesia una vez al año. Esto no funciona así. Esto no funciona así. ¿Amén? Y es algo que tenemos que enseñar. La cultura del siglo XXI es así. Este es mi derecho. Yo decido. Esto es voluntario. A mí nadie me obliga. Yo voy si yo quiero. Yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Así que la gente piensa hoy. Formar la gente en discipulado es muy difícil en la cultura presente. Porque la gente quiere opciones. Opciones. El cristiano no tiene muchas opciones. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Esa es la opción que tú tienes. Pero no puedo usar un coche. No. Toma la cruz y sigue en pos de él. Aquí no son muy flexibles. Pues el que te da opciones es el diablo. Que te dice, haz lo que tú quieras, que estás bien. Aquí hay que vivir en obediencia. Hay mucha gente que no quiere oír la palabra, no la quiere oír. Hay amor, hay gracia, misericordia, pero tiene que haber obediencia también. Y nadie quiere que se enseñe o se predique de la palabra. Pero Jesús vivió en plena obediencia. ¿Sí? Y él nos dijo, hermano, él dijo que él no quería sacrificios, sino obediencia. Obediencia. Entonces a veces nos dedicamos más a sacrificarnos y andamos ahí quejándonos bien sacrificadas, pero no obedecemos. Ya. Y la obediencia es todos los días. Todos los días. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La semana que viene vamos a terminar este capítulo y cuando lleguemos al 7 vamos a estudiar más de fondo a Melquisedec. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre el tema de hoy? ¿Estamos listos? Vamos a estar puestos en pie.